Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren y me estén escuchando en esta hermosa mañana. Aquí en Los Ángeles, en este momento son las 10:21 de la mañana, hoy 28 de mayo del año 2000, permíteme un segundo, del año 10:21 de la mañana, hoy 28 de mayo del año 2000, permíteme un segundo, del año 2006. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a seguir hablando sobre la oración del pecador. Ya estamos en los últimos capítulos. Este es el penúltimo capítulo de esta serie, la oración del pecador. Algunos se preguntarán, ¿qué es la oración del pecador? La oración del pecador es una práctica dentro del mundo evangélico que se hace para supuestamente recibir a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Claramente, esta práctica no es una práctica, valga la redundancia, ni apostólica, ni histórica de la Iglesia. Nunca fue enseñada por los apóstoles, nunca fue enseñada por Jesucristo mismo. Jamás enseñó esta oración al pecador para recibir a Jesucristo. Otra cosa importante sobre la oración del pecador. La oración del pecador enseña que es uno el que recibe a Jesucristo para tenerlo como nuestro Salvador. Un saludo cordial a mi hermano Irineo de León. Irineo de León nos está visitando. Gracias por el privilegio. Saludos cordiales también para ti, Irineo. Saludos, pastor, donde está esa oración que yo no la encuentro en la Biblia, ni yo tampoco. Esa oración no existe en la Biblia, como tampoco existe el rapto, como tampoco existe el dispensacionalismo, como tampoco existe la danza hebrea en la iglesia, como tampoco existe el pastorado de la mujer y como tampoco existen muchas doctrinas evangélicas que los evangélicos practican como Biblia, pero que los evangélicos después andan criticando a los católicos por doctrinas que ellos practican que no están en la Biblia. Pero curiosamente, cuando se analizan esas doctrinas católicas, nos damos una gran sorpresa, que sí están en la Biblia. Pero la oración al pecador, esa no la encontramos ni con lupa. Entonces, es curioso. Hoy, algo que iba a decir, es que a Jesucristo no se le acepta. A ver. Ahí está. Ya está aprobado. Gloria a Dios. Entonces, a lo que yo iba a decir, sí, yo soy bien neutral para decir la verdad. Bien neutral para decir la verdad. Entonces lo que iba a decir es que en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que nosotros tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. No hay ni un solo pasaje. ¿Dónde está mi Biblia? No hay ni un solo pasaje en toda la Biblia donde a mí se me diga que yo debo de aceptar a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que sí enseña la Biblia, lo que sí está en la Biblia, en este libro negro que tengo en mis manos, es que es el Padre quien nos acepta en el amado. Eso sí lo enseña la Biblia. Pero en ninguna parte de la Biblia me dice a mí que yo debo de hacer una oración para recibir a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador, como enseñan los pentecostales y otros evangélicos. O muéstreme un versículo bíblico donde San Pedro haya dicho, después de predicar, que pasen al altar para recibir a Jesucristo como su Salvador. ¿Dónde está en la Biblia donde Juan, Tomás o cualquiera de los apóstoles, o aún el mismo Jesús, haya invitado a toda la audiencia
a pasar al frente para recibir a Jesucristo como su Salvador. ¿Dónde está en la Biblia? No está en la Biblia. ¿Saben por qué no está en la Biblia? Porque no es bíblico, no es apostólico. En otras palabras, los pentecostales han creado doctrinas que aparentan ser bíblicas, que aparentan ser totalmente apostólicas, pero cuando las analizamos nos damos de cuenta que no es verdad, que no es cierto. Hoy vamos a analizar la teología de la decisión versus la gracia soberana. Ese es el título de esta mañana en la serie La oración al pecador. Ese es el tema. La teología de la decisión versus la gracia soberana. Y sí, estoy leyendo mis notas. Algunos leen en la computadora. Yo lo leo en hojas. Llámame old fashioned. Sí, soy old fashioned. Soy chapeado a la antigua, como se dice. Yo todavía creo en llevar al púlpito la Biblia y un bosquejo. Yo lo sigo creyendo. El pastor o el predicador que se respete a sí mismo y respete la palabra de Dios debe de llevar su Biblia al púlpito y un bosquejo del sermón que va a predicar. Pero bueno, vamos a entrar al estudio. Tengo unos breves minutos. Gloria al Señor. Dentro del análisis crítico de la oración del pecador, es fundamental establecer un marco teórico sólido sobre la antropología reformada, la cual sostiene que la voluntad humana no opera en un vacío de neutralidad, sino que es una facultad del alma que actúa invariablemente conforme al carácter moral de la persona. En el estado original de la integridad, el hombre poseía una voluntad libre y recta que servía a Dios con deleite, teniendo la capacidad de no pecar, posse non peccare en latín. Aunque dicha inocencia es mutable, no obstante, tras la caída de Adán, la voluntad humana no solo resultó herida o debilitada, sino que entró en un estado de servidumbre espiritual, donde perdió la libertad para vivir rectamente ante Dios. Esta condición es descrita por la tradición reformada como una voluntad esclavizada, lo que implica que el hombre pecador actúa sin coerción externa, pero está determinado internamente por su propia naturaleza corrupta para elegir aquello que es contrario a la santidad divina. En otras palabras, para que me puedan entender, el ser humano, por voluntad propia, no puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque su condición de pecador, su naturaleza caída, no desea buscar a Dios. No desea vivir en santidad. No desea hacer lo recto delante de Dios. Y esto está en la Biblia. Por amor a Dios. Los pentecostales y los provisionistas enseñan que el hombre pecador, muerto en sus delitos y pecados, puede buscar a Dios por decisión propia. El problema que tienen los provisionistas y pecadores es que la palabra de Dios los refuta. Gracias, Elme Pa. Gracias. Yo también, que Dios te bendiga y te guarde. Entonces, Martín Lutero, en su obra fundamental sobre la esclavitud de la voluntad, argumentó que una voluntad es ineficaz, aparte de la gracia de Dios, no es libre para realizar actos de búsqueda de Dios. Martín Lutero argumentó que una voluntad que es ineficaz, aparte de la gracia de Dios, no es realmente libre, sino prisionera y esclava del mal.
ya que carece de la capacidad de volverse hacia el bien espiritual por sus propios recursos. Esta perspectiva es vital para refutar la teología de la decisión contemporánea, para refutar también la falsa enseñanza del provisionismo y también para refutar el arminianismo, la cual asume que por cierto, déjenme enseñarles algo, el arminianismo, saludos, Eduardo, saludos. Que por cierto, el arminianismo fue declarado herejía en los cánones de Dort. Sí, el arminianismo es una herejía. Así que, estimados pentecostales, adivinen qué. Su enseñanza es herejía. Bueno. Esta perspectiva es vital para refutar la teología de la decisión contemporánea, el arminianismo, el provisionismo, como ya lo dije, la cual asume erróneamente que el pecado conserva una capacidad de elección soberana, que puede activarse en cualquier momento mediante un acto de voluntad propia, lo cual es una mentira. La Biblia misma lo refuta. El hombre no puede buscar a Dios por sí mismo, porque está incapacitado por su naturaleza caída. Aquí Kelvin López me hace una pregunta. ¿Eres católico? Mi estimado, todos los cristianos somos católicos. Si no lo sabes, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Cristo fundó, es una santa, católica y apostólica. Por ende, todos los cristianos somos católicos y todos los católicos somos cristianos. No se puede ser católico sin ser cristiano y no se puede ser cristiano sin ser católico. Bueno, seguimos. Espero eso haya respondido a tu pregunta. Para la fe reformada, la libertad perdida del paraíso solo puede ser restaurada por la obra monergista de aquel que la otorga. Al principio, pues un alma bajo la necesidad de pecado no puede por sí misma romper las cadenas de su propia rebelión. Te lo explico de otra manera. El hombre natural no puede buscar a Dios por decisión propia, porque no puede romper las cadenas del pecado, al menos que Dios intervenga, que Dios lo haga. ¿Sí? Y aquí es donde los pentecostales y los provisionistas se rasgan las vestiduras porque ellos creen que ellos pueden ayudar a Dios para salir de su vida de pecado. No, papito lindo. Al menos que Dios te rescate, tú no puedes hacer nada. La servidumbre de la voluntad de un hombre caído se manifiesta como una esclavitud voluntaria, lo que constituye la paradoja central de la antropología agustiniana y reformada. El pecador es esclavo del pecado, pero peca libremente porque lo hace con placer y según su propio deseo. San Agustín enfatizó que el hombre está libremente en servidumbre, ya que el hombre natural es siervo del pecado y hace la voluntad de su amo de buena gana. El hombre natural hace el pecado con gusto, con placer, porque le gusta pecar. Por esto es necesario que Dios intervenga directamente para que el hombre pueda encontrar la libertad que solamente Cristo puede dar. Esta distinción es crucial para mantener la responsabilidad humana. El hombre es responsable de su pecado, no porque tenga el poder de evitarlo en su estado caído, sino porque elige el mal voluntariamente debido a su disposición interna. Por tanto, la voluntad humana después del pecado es tan depravada que se ve obligada a servir al pecado y no puede regresar
a un estado mejor sin una intervención divina radical. La noción de que el libre albedrío es un término vacío cuando se aplica al hombre natural se fundamenta en que una libertad que ha perdido su capacidad de querer el bien es una libertad perdida, que no merece tal nombre. En este sentido, el pecador no desea la justicia divina. El hombre natural no busca a Dios. Por ende, no puede decidir por Cristo mientras su voluntad permanezca bajo el dominio de su carácter corrupto. San Juan capítulo 8 verso 34 y Romanos 7, 14 y verso 25. Es por esto que la oración al pecador, la invitación para recibir a Cristo como tu único y verdadero Salvador, es tan falsa como la doctrina del rapto, la doctrina del arrebatamiento, las danzas hebreas, las lenguas pentecostales, el falso mover del Espíritu Santo dentro de las iglesias pentecostales. ¿Sí me oyeron bien? Ese mover del Espíritu Santo en las iglesias pentecostales no es el verdadero mover del Espíritu Santo. Eso es tan falso como la virtud en una mujer de la calle. Sigamos. Hablemos sobre la depravación total. ¿Qué les parece? La depravación total. La incapacidad moral del hombre para buscar a Dios o decidir por él en su estado caído. Lo vuelvo a repetir porque me gustó. Depravación total. La incapacidad moral del hombre para buscar a Dios o decidir por él en su estado caído. Para que me entiendan mejor. Si tú eres un pecador, tú no puedes buscar a Dios. Así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque estás depravado. Estás corrupto. Estás en la pobredumbre espiritual. Estás muerto. Para que me entiendan mejor. La Biblia dice que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Por esa razón, tú no puedes buscar a Dios. El provisionismo es una herejía que enseña que el hombre no está muerto, sino que está enfermo. Y que en medio de su enfermedad, el hombre natural puede buscar a Dios. El problema con esa posición provisionista es que la palabra de Dios dice, no, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, por ende no puede buscar a Dios porque está incapacitado. No lo puede hacer. Incapacitado con una incapacidad permanente que se llama muerte. Al menos. Saludos, hermana Rebe. Dios te bendiga, mi estimada hermana. Gracias. Al menos que Dios intervenga y lleve a ese muerto, lo resucite, lo regenere. Saludos, estimado John, desde Lima. Hermoso país. Rica comida. Saludos también desde Los Ángeles, California. Bueno, el hombre no puede buscar a Dios, al menos que Dios lo regenere y lo lleve a Cristo. Gloria al Señor. La doctrina de la depravación total constituye el núcleo de la refutación contra la práctica de la oración del pecador. Lo vuelvo a repetir. La doctrina de la depravación total constituye el núcleo de la refutación contra la práctica de la oración del pecador. Me gustó tanto que lo voy a repetir una tercera vez. La doctrina de la depravación total constituye el núcleo de la refutación contra la práctica de la oración del pecador o la supuesta oración para recibir a Jesucristo. Pues establece que el pecado ha afectado e invadido cada aspecto del ser humano.
Entonces, podemos ver, hermanos amados, que el hombre está incapacitado, muerto en sus delitos y pecados, para poder buscar a Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí me voy a quedar con la ayuda de Dios. Porque ustedes saben que mis videitos son cortos. Porque prefiero hacer un video de 20 a 30 minutos, o a lo máximo 40, para que la gente diga, los videos del Pastor Percy duran poco, los voy a ver. Pero si mis videos duraran 1 hora, 2, 3 horas, ¿usted se va a querer quedar a escuchar a la misma persona por 3 o 4 horas? A la única persona que puedo yo escuchar por 1 hora hablando, o 2 horas hablando, es a mi esposa. Es a la única persona que yo tolero escuchar por más de 1 hora. Entonces, pues que Dios les bendiga. Aquí dice este personaje, Fernando Robles pregunta, una pregunta, es más, se la voy a poner para que ustedes vean la pregunta. A ver, anclar pregunta, ahí se las puse. Dice Fernando, o pregunta Fernando, una pregunta. ¿Por qué una persona que creyó en Jesús ir al purgatorio? Gracias. Primero, no te entiendo tu pregunta, porque está mal hecha. Pero voy a pedir discernimiento para poder captar tu idea. Primero, yo no creo en el purgatorio. Clásico evangélico mentiroso difamador. Levanta falsos. ¿Ven cómo los evangélicos son difamadores? No, el que escribe mal es usted, Fernando. Escriba bien. Si no sabe escribir y no sabe formular una oración, vaya al diccionario, vaya al Google, haga la pregunta diciendo, ¿está correcta esta pregunta? Y el Google se la va a corregir. Aquí este evangélico está presuponiendo que yo creo en el purgatorio. Yo no creo en el purgatorio. No lo creo. Pero bueno, dejémoslo ahí. No vamos a estar perdiendo tiempo con este. Aquí otro me dice, católico ignorante, se hace protestante. Para empezar, los protestantes históricos reconocemos nuestra catolicidad pentecostal ignorante. Pero bueno, él me llama ignorante y él es el que cree en el purgatorio. ¿Cómo la ven? Él es el que cree en el rapto, mejor dicho. O sea, yo soy el ignorante y él cree en el rapto, ¿en qué más? ¿En el dispensacionalismo? ¿En qué más? ¿Cree que Israel es el pueblo de Dios cuando la Biblia enseña que la iglesia es el pueblo de Dios? Bueno, ya les di sus 5 minutos. Ya les di sus 5 minutos de fama. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. Paz de Cristo. Aleluya. Y recuerden, mis estimados evangélicos, no hablen si no tienen fundamentos, no anden difamando, no anden mintiendo. Es una vergüenza que ustedes que se llaman hijos de Dios anden difamando a la gente, levantando falsos y anden asumiendo cosas que no son verdad. Como por ejemplo la oración al pecador. La oración al pecador, ya lo dije, no es bíblica. No es bíblica, pero ustedes la creen. El rapto no es bíblico y ustedes lo creen. El dispensacionalismo no es bíblico y ustedes lo creen. Ustedes le creen a Gigi Ávila más que a la palabra de Dios. Vamos a ver. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí me tengo que despedir. Para el próximo video, si Dios lo permite, para el próximo estudio sobre la oración del pecador, vamos a estar estudiando consecuencias pastorales y teológicas. La crisis de la seguridad de la salvación. Falsa seguridad basada en un acto físico o una oración pasada en lugar de la perseverancia en la fe y la santificación. El tema está larguito, pero se los voy a repetir. Para el próximo tema del próximo video, primero Dios,
vamos a estar estudiando la crisis de la seguridad de la salvación. Falsa seguridad basada en un acto físico o una oración pasada, en lugar de la perseverancia en la fe y la santificación. Para que me entiendan mejor, el pentecostalismo tiene a gente pecadora, a gente no regenerada, a gente no convertida, creyéndose que son salvos. ¿Sí me entienden? El pentecostalismo tiene a gente no convertida, no regenerada, no santificada, no justificada, creyéndose, y también los hace creer que son hijos de Dios. Creyéndose que son todo eso, sin haber experimentado un verdadero encuentro con el Dios de la gloria. Pero ahí tenemos a un montón de pecadores creyéndose salvos, hablando en lenguas que no son lenguas, porque también las lenguas de los pentecostales son tan falsas como la pureza de una prostituta de la calle. Así como me oyen. En otras palabras, la oración al pecador hace creer a la gente pecadora que son salvos. Por esto, el tema de del próximo video es la crisis de la seguridad de la salvación, porque el pentecostalismo tiene una crisis de salvación. Porque hay mucha gente que se está creyendo ser hijos de Dios, que se están creyendo ser cristianos, que se están creyendo ser templo del Espíritu Santo, pero que no son más que pecadores, creyéndose una mentira. En otras palabras, muchos pentecostales no son cristianos, no son hijos de Dios y no son templo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque en la segunda parte del próximo tema dice, falsa seguridad basada en un acto físico o una oración pasada. Se creen cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque la oración al pecador no salva. La oración para recibir a Cristo no salva. No te hace hijo de Dios. Y mucho menos, Dios no escribe tu nombre en el libro de la vida por hacer una oración que ni es bíblica, ni es apostólica, ni el mismo Jesús la practicó. En otras palabras, los pentecostales creen en una mentira. ¿Sí? Por esto es una falsa seguridad basada en un acto físico o una oración. Nadie es salvo por hacer una oración. Tu nombre no es escrito en el libro de la vida por hacer una oración. Así que, estimado pentecostal, estás creyendo en una mentira. Es más, yo te invito a que realmente busques de Dios y vayas a Cristo y examines tu vida. Pablo dice que debemos de autoexaminarnos. Examínate si realmente estás creyendo en una verdad o en una mentira. Examina tu vida si realmente eres un hijo de Dios. Porque nadie es hijo de Dios por repetir una oración. Nadie es salvo solamente por decir, Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador. Y Señor, te acepto como mi único y verdadero Salvador. Si tú hiciste esa oración, no eres salvo.
Así de sencillo. Porque bíblicamente nadie, pero nadie hizo una oración para recibir a Cristo como su único y verdadero Salvador. Nadie. No es bíblico. Te digo las cosas como son. Otra cosa importante, y ya la he repetido miles de veces. No eres tú quien acepta a Cristo. No eres tú quien recibe a Cristo. Es el Padre quien nos acepta en el amado, en Cristo Jesús. Es el Padre quien nos acepta en Cristo. No es al revés. ¿Ves cómo la oración del pecador no tiene fundamentos bíblicos? Y tú creyéndote algo que no eres. Así que mis hermanos, para el próximo video, si Dios lo permite, por supuesto, vamos a estar hablando sobre ese tema. Así que yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo. Que Dios les bendiga. Y gracias a todos los que estuvieron comentando. Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Aleluya. Ay, ya se me cayó el teléfono. Pero no se preocupen. Estoy en mi carro. ¿Dónde salgo? Aquí estoy bien.